Hola chicos, la idea a partir de este módulo es adentrarnos en el análisis del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ¿sí? Que es el material con el que vamos a trabajar en este módulo y el capítulo 2 de Amanda Cauet, ¿sí? Bueno, como van a poder ver a lo largo del capítulo, este artículo, que luego vamos a analizar, no existía en la redacción originaria de nuestra Constitución de 1853. El único que estaba previsto era lo que se conoce como el artículo 14 común o 14 solo, ¿sí? Que solamente prevé lo que son derechos individuales, ¿sí? O de primera generación, ¿sí? Como por ejemplo el derecho a la dignidad, a la libertad y demás, ¿sí? En tanto que a partir de la reforma de la Constitución de 1957, plena época de gobiernos peronistas, se incorpora dicho artículo, ¿sí? Que se lo conoce como artículo 14 bis, ¿sí? Y que consagra lo que son derechos sociales o de segunda generación, ¿sí? Dentro de los derechos sociales vamos a incluir los derechos de los trabajadores, es decir, derechos que tienen que ver con el hombre inserto en sociedad, ¿sí? Bueno, concretamente el artículo 14 bis consta de 3 párrafos, ¿sí? Los 2 primeros párrafos son los que yo resalto porque son los que van a ser interesantes en nuestra materia este año, ¿sí? La primera parte, o el primer párrafo, consagra fundamentalmente todo lo que son derechos individuales, ¿sí? La segunda parte, el segundo párrafo, consagra fundamentalmente lo que son derechos colectivos, ¿sí? Y el tercer párrafo va a quedar para el año que viene porque consagra todo lo que son derechos de la seguridad social y que entran ya dentro de lo que es la materia política social, ¿sí? Así que, bueno, vamos a, digamos, a dedicarnos, ¿sí? A los primeros dos, digamos, los primeros 2 párrafos, ¿sí? Yo no me voy a detener en el análisis de esos 2 primeros párrafos porque para eso van a tener la lectura del material, pero sí quiero hacerles algunas aclaraciones para que tengan en cuenta y les sea más claro al momento de leer el capítulo, ¿sí? Ustedes van a ver que el capítulo también hace mención, ¿sí? A una última reforma que hubo en la Constitución, que es la reforma de 1994. Esta reforma es importante porque va a consagrar, obviamente, nuevos derechos, ¿sí? Que son los que se conocen como derechos de tercera generación, pero fundamentalmente va a cambiar el esquema de lo que es la pirámide jurídica o pirámide de Kelsen. ¿Por qué? Porque si ustedes se detienen a mirar esta pirámide, van a ver que, digamos, más allá del detalle de las distintas fuentes del derecho, ¿sí? Vamos a ver que, digamos, en una primera, en la punta de la pirámide, ubicamos a la Constitución Nacional, pero en la Constitución Nacional no está sola, sino que se le agregan tratados internacionales. ¿Qué pasa? Esto es una incorporación propia del 94, porque antes de la reforma de la Constitución, ¿sí? Hasta el 94, ¿sí? En la punta de la pirámide estaba la Constitución Nacional sola, y en segunda instancia o en el segundo puesto del ranking estaban ahí los tratados internacionales, después venían las leyes y demás, es decir, que a partir del 94 la punta de nuestra pirámide se agranda y junto con la Constitución se incorporan muchos tratados internacionales que van a tener el mismo nivel de importancia que la Constitución, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esos tratados internacionales? Bueno, van a ser los tratados internacionales que figuran en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Entre ellos, yo acá, bueno, les resalté algunos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos facultativos, que son los que nos van a interesar a nosotros desde el punto de vista laboral, pero también tenemos a todo lo que hace a la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la Convención de los Derechos del Niño, que seguramente ustedes la trabajan mucho, es decir, esos instrumentos internacionales tienen la misma jerarquía, la misma importancia que nuestra Constitución, y es un listado que es enunciativo. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden llegar a incorporar más. Por eso dice que previa aprobación de las 2/3 partes se pueden incorporar otros tratados. Esto es importante
porque amplía nuestro margen de derechos. Esto quiere decir que no solamente vamos a tener los derechos que dice nuestra Constitución, sino los que también se mencionan en todos estos tratados, ¿sí? Y esto es importante porque cuando ustedes quieren hacer algún reclamo de índole laboral o algún reclamo respecto de los derechos que involucran a un niño o lo que sea, también se hace mención, ¿sí?, de todos estos tratados y todos estos instrumentos. Volviendo a la pirámide, ustedes van a ver que nosotros obviamente tenemos una pirámide muy extensa o muy abarcativa. Tenemos, obviamente, como les decimos, en la primera parte la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Después tenemos a las leyes nacionales, es decir, las leyes que abarcan todo el territorio, ¿sí? Dentro de esas leyes nacionales a nosotros nos va a importar una ley muy importante, que es lo que se conoce como la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 20.744, ¿sí? Después tenemos, a consecuencia obviamente de la Constitución, estas leyes, ¿no?, que son las que aprueban y demás. Después tenemos lo que son tratados interprovinciales. Les aclaro, acá hay una distinción, digamos, en la pirámide tenemos la Constitución Nacional y los tratados internacionales. En el segundo escalón, las leyes nacionales que se dictan para aprobar estos tratados, ¿sí?, para incorporarlos a nuestro derecho interno. En tercer lugar, tenemos a las leyes que dicta el Congreso, entre las cuales vamos a ubicar aquí, sí, a la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, en el tercer escalón. Luego vamos a tener a los tratados interprovinciales, es decir, que se celebran de provincia a provincia, los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, aquellos decretos que reglamentan cuestiones que hacen al Poder Ejecutivo, por ejemplo, todos estos decretos que está dictando el presidente para resolver el tema de la cuarentena, las leyes provinciales que abarcan a todo lo que es cada una de las provincias, los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, decretos que los gobernadores pautan en cada provincia, las resoluciones ministeriales que también van a ser importantes, es decir, cada ministerio, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, dictan resoluciones puntuales que regulan temas. Por ejemplo, no sé, nosotros para acceder a una cátedra en superior, los profesores tenemos que concursar y todo ese procedimiento que involucra en concurso digamos, surge de una resolución del Ministerio de Educación, ¿sí? Después tenemos lo que son las ordenanzas municipales, ¿sí?, o las resoluciones de entes autárquicos. Cuando hablamos de entes autárquicos estamos hablando de todos esos entes que, por ejemplo, regulan el tema de la luz, del gas, como Enargas, ¿sí? Las ordenanzas municipales son digamos, los instrumentos jurídicos de cada municipio, cuando, por ejemplo, se regulan las tasas, ¿sí? Después tenemos las convenciones entre particulares, que son los convenios o los acuerdos, no sé, el contrato de trabajo que puede existir entre una parte y otra. Y por último, las decisiones judiciales, que son obviamente las sentencias de los tribunales o de los juzgados, ¿sí? Esas serían las distintas fuentes, ¿no? Y bueno, ahí otra cuestión con la cual yo quería cerrar y que me parece importante que la tengan en cuenta porque es una cuestión que la vamos a ver a lo largo de toda la materia, es la diferencia que surge a partir del artículo 14 bis entre lo que se conoce como la estabilidad absoluta y estabilidad relativa. Como primera cuestión les aclaro que el concepto de estabilidad, que Couvet en el libro no lo menciona, podemos definirlo como el derecho que tiene una persona a permanecer en su puesto de trabajo en tanto en cuanto cumpla con sus obligaciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El artículo 14 bis habla de dos tipos de estabilidad. La estabilidad absoluta o propia, que la menciona cuando habla de la estabilidad del empleado público y cuando habla de que los representantes gremiales gozarán de estabilidad en su empleo. ¿Qué supone entonces esta estabilidad? Que el trabajador tiene derecho a conservar su fuente de trabajo si cumple con sus tareas, ¿no? Es decir, que en este tipo de estabilidad, ¿sí?, no se permite el despido sin causa. Ustedes saben que el despido puede ser con causa o sin causa. El despido es sin causa cuando no hay un motivo, es decir, de un momento a otro se envía el telegrama, ¿sí? Mientras que el despido es con causa cuando hay una justificación, es decir, hay un motivo, una falta por parte del trabajador, ¿sí? Es decir, que tiene que haber un fundamento, una explicación, ¿sí?
Si el despido es sin causa, en este caso no se admite, es decir, no existe la posibilidad del despido sin causa. El despido ahora es con causa cuando existe un fundamento, pero ese fundamento no es que es, digamos, envío un telegrama y punto, sino que tiene que existir lo que se llama una investigación o sumario, ¿sí? Se realiza una investigación o un sumario durante el transcurso del cual se aparta al trabajador, ¿sí? Se lo suspende, generalmente sin goce de sueldo, y mientras se demuestra su culpabilidad, obviamente esa persona no presta tareas, ¿no? Si la persona resulta ser culpable, ¿sí? Obviamente se lo va a despedir y se le va a pagar simplemente la liquidación final, ¿sí? Ahora, si la persona es inocente, ¿sí? Se lo reincorpora a su puesto de trabajo y se le abona todo lo adeudado, ¿sí? Esto es propio, como decíamos, del empleo público y de las representantes gremiales. Cuando hablamos de empleo público estamos hablando de personas que trabajan en un municipio, personas que trabajan como dependientes de, no sé, del Ministerio de Educación, de Trabajo y demás provincial, ¿no? Por ejemplo, todos los que somos docentes, que digamos tenemos esa, digamos, estabilidad, ¿no? Por otro lado tenemos la estabilidad relativa o impropia, que está consagrada en el artículo 14 bis cuando se habla de la protección contra el despido arbitrario. Acá esto supone que todo trabajador del ámbito privado, ¿sí?, puede ser despedido en cualquier momento, es decir, que esta estabilidad, digamos, admite el despido con y sin causa. Si se despide a una persona con causa, obviamente no se lo va a indemnizar. Si se lo despide sin causa, ¿sí?, se lo indemniza, ¿sí? Y esta idea de indemnización supone, el concepto de indemnización viene de indemne. Indemne significa sin daño. La idea es que una persona, más allá de que queda sin trabajo, tenga la posibilidad, con esa retribución económica o ese reconocimiento económico que se le hace en función de su antigüedad, ¿sí?, lleve una vida lo más digna posible, ¿sí?, hasta que consiga otro trabajo, ¿sí? Los ejemplos típicos en estos casos de empleos privados son, por ejemplo, los empleados de comercio, papeleros, todos los empleados de la fábrica DAS, empleados domésticos, rurales, digamos, la mayor parte de los trabajos, ¿no? Y tengan en cuenta que actualmente hay un decreto que a los efectos de incentivar que no haya, digamos, despidos, está previsto lo que se denomina una doble indemnización mediante un decreto del presidencial que supone que se duplique, digamos, los rubros a los efectos de justamente incentivar que no haya despidos, ¿sí? Bueno, espero haber sido clara y bueno, ya les va a llegar el módulo con las distintas actividades.